Dios bendiga en esta gloriosa atardecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y el episcopal que tenemos hoy lo vamos a estar recitando algunos ejercicios espirituales que va a ser de sumamente importancia para la vida de nosotros. Hoy esta charla se va a tratar acerca de esta, vamos a hablar acerca de esta psicoterapia que va a ser de sumamente importancia para la vida de nosotros, y vamos a hablar acerca de la vida sacerdotal también, de matrimonios, esa vida sacerdotal matrimonial, cómo se convive colectivamente, una vida de fe, los fieles, y viven su misión matrimonialmente con ejemplo y comunión, y de eso se va a tratar. Y el matrimonio siempre ha sido ese símbolo de esa vela encendida en el altar, donde todo ese matrimonio son apremiantes por esa virtud, y eso le da vitalidad al matrimonio, y parte de eso vamos a estar labrando, hermano. Vamos a iniciar. El servicio en el altar es una labor encomiable que nos da fe y valor sacerdotal, y que nos lleva de mano de San José y María, y que nos encamina día tras día viviendo la cotidianidad con su Hijo Jesús en plenitud, obra y servicio, y matrimonialmente. En plenitud, obra y servicio, y matrimonialmente, de mano con María, encaminado también de Jesús, viviendo la cotidianidad con Jesús también, en plenitud, bajo obra, servicio y matrimonialmente, hermano. Entonces, el servicio siempre ha sido en el altar, siempre ha sido esa labor encomiable de todos los sacerdotes, pastores, obispos y gente de otra eminencia que sirven en el altar. Y esa labor encomiable de servicio en el altar ha sido la vida sacerdotal. Pero ¿qué nos trae esa vida sacerdotal? Nos trae fe y nos trae valor en lo que es esa vida sacerdotal. Y vamos encaminados también de la mano de San José y María, y viviendo la cotidianidad con su Hijo Jesús en plenitud también, obra y servicio, y también de esa vida matrimonial. Pero ese servicio en el altar trae esa labor encomiable, siempre encomiable, que nos lleva a esa fe y a ese valor sacerdotal. Ese valor sacerdotal, pero lo vivimos de la mano ¿de quién? De San José, María, y encaminado también nuestra vida cotidiana de la mano también con Jesús, viviendo la plenitud, viviendo también la obra en el altar, el servicio, y también parte también del sacramento del matrimonio que se vive en convivencia. Y así vivimos y compartimos esa vida de fe colectiva. Compartimos esa vida de fe colectiva, y esa misión matrimonial nos lleva a esa vida de ejemplo y comunión también en el altar, y que también en el altar, esa vela encendida representa el matrimonio, y también representa esa orientación sacerdotal que son vitales para nuestra propia vida, y que nos trae luz en la vida diaria y nos dirige en toda esa tarea y esa labor, Elizabeth y Zacarías vivieron su vida matrimonial dignamente, hermano, con una misión matrimonial encomiable, puro, santo, perfecto, casto, día y noche, en obra y servicio, con acto de ofrecimiento delante del altar, y con mirra y incienso encendido día y noche por los sacrificios del matrimonio en el altar, y esa vida consagrada en el altar de colectividad se bebía consagradamente, y era una vida consagrada tanto en el matrimonio y personalmente. Pero aquí vemos un ejemplo de esta vida sacerdotal de Elizabeth y Zacarías, que eran unos sacerdotes que vivían su vida dignamente, y su misión también la vivían matrimonialmente encomiable. Eran personas puro, santo, perfecto, casto, y día y noche se dedicaban al servicio de la obra del Señor con acto de ofrecimiento delante del altar, con mirra e incienso encendido día y noche, haciendo esos actos sacrificiales por el matrimonio en el altar, para que consagren su vida personal dedicada al Señor, porque el matrimonio delante de la presencia del Señor es válido, porque el matrimonio
es parte de, el matrimonio es parte de la base social, de la comunidad y también de la sociedad. Y que el matrimonio el Señor no lo ve como algo simple, no, el Señor lo ve como algo de valor, como algo de valor, y también lo ve también encomiablemente, delante de la presencia del sacerdote, en ese valor de fe a diario que se hace. Y el matrimonio, dejándose dirigir por el sacerdote y llevándose por el sacerdote, entonces ese matrimonio será caminado a esa vida de fe, a vivir en plenitud, a vivir y a convivir dentro del pueblo de Dios, con toda gratitud y honestidad que se puede vivir, porque la gratitud y la honestidad en el matrimonio es de vitalmente importancia, y es una virtud de esa fe apremiante y vital que va a ser de representación en la vida de ellos y de orientación también en esa vida sacerdotal, que se conviven dentro de familia y que son parte de la vitalidad, de la luz de vida en la vida de ese matrimonio, y es parte de la encomiabilidad del servicio del altar, y que Dios lo representa. Dios lo representa, hermano. Dios lo representa, hermano. Hermanos, la misión matrimonial se representa ante el Señor como algo perfecto, encomiable, puro, santo y casto. Y que también ese matrimonio tiene que ir de la mano del sacerdote en ayuda mutua también, haciendo esa obra de servicio dentro del altar, ayudándole al sacerdote, para que el matrimonio también sea encaminado en ese servicio, y cuando ya entre un estado de madurez, ese matrimonio pueda encaminar a otro y vivir esa vida de cotidianidad y de ejemplo dentro de hermandad. Y eso es parte de la encomiabilidad de la iglesia. Hermanos, el sueño matrimonial en la pareja es apremiante, hermano. El sueño matrimonial en la pareja es apremiante, y es comunión de fe con Dios y con el sacerdote, y nos hace ser más idóneo, fiel, justo, dócil y más maduro, para así alcanzar y vivir una vida pura, sana y casta, de sanidad auxiliar entre las parejas, y es una buena, y nos sirve de buen socorrimiento de unos a los otros. Nos sirve en ese buen socorrimiento de unos a los otros, hermano. Nos sirve de ese buen socorrimiento, hermanos. Pero el sueño matrimonial en la pareja es apremiante, y es parte de esa comunión de fe que se vive en colectividad, tanto con Dios, con el sacerdote, y también eso al matrimonio, a la pareja, lo hace ser más idóneos, más fiel, más justo, más dócil y más maduro, para alcanzar y vivir una vida sana, casta y santa de sanidad auxiliar delante de Dios también y de la pareja, y que parte de todo ese servicio que se vive en la obra del sacramento de la fe también nos lleva a socorrernos los unos a los otros. En ese matrimonio nos socorremos los unos a los otros, buscando que a que Dios nos auxilie, nos haga más idóneos también, a que nos haga ser más fiel delante de la presencia de Dios, justo también, dócil y casto, que eso es parte también de la comunión del Señor en servicio. Pero el sueño del matrimonio es el mismo sueño de la iglesia, y el mismo Cristo simbolizó la iglesia como un matrimonio, y ese es el sueño de Dios, de Cristo en sus fieles. Ese es el sueño de Cristo en sus fieles, que ese matrimonio sea un sueño de la iglesia, que se vivan como en hermandad los unos a los otros, día y noche, haciendo actos de sacrificio en ese matrimonio encomiable, hermano. Pero, hermanos, todo esto, hermanos, son parte del socorrimiento de Dios, de la iglesia y de los unos a los otros, de vivir matrimonialmente
idóneamente los unos a los otros, en comunión, delante de la presencia del Señor, haciéndonos cada día más fiel, justo, dócil y más maduro en esa fe que hemos aprendido de nuestro propio líder sacerdotal, que seguimos a nuestro guía espiritual, porque nos lleva a esa vida de pureza y de castidad también, hermanos. La vida consagrada en el matrimonio es comisión de vida. La vida consagrada en el matrimonio es comisión de vida y nos lleva al respeto y a la rectitud. Y Dios nos socorre en el día a día con el pan de la incomiabilidad en el altar de la mesa sacerdotal, orantemente en comunidad, con rezo y laure, y vela encendida en el altar, dando simbolizar que esa vela encendida representa y simboliza la presencia viva y real de la iluminación del Espíritu Santo en ese matrimonio, a donde ellos están en una total, tan sumiso en una total delante de la presencia del Señor, y el Señor lo está iluminando en esa presencia real. Entonces, hermano, esa comunidad orante hacían rezos y hacían su laude rezariar, la hacían con una vela encendida en el altar, dándole simbolizar que todos estamos delante de la presencia del Señor, sentado en esa mesa, comiendo el pan de la incomiabilidad en su santo altar, junto con el sacerdote, con la comunidad, haciendo esa laude rezariar, y toda esa vida consagrada que se vive en ese matrimonio es comisión de vida, que nos lleva al respeto y también a la rectitud. Y también nos socorre. Pero toda esa laude tiene que ver con el servicio matrimonial. Y todo tiene que ver allí. Tiene que ver belleza, tiene que ver iluminación. Si no hay vela encendida, no se ve esa belleza en el altar porque no hay iluminación. Y la luz es de mayor importancia en el matrimonio y también cuando estamos delante del servicio del Señor. La luz tiene que ser de mayormente importancia, y así vivimos nuestra vida consagrada, y esa vida consagrada la vivimos en comisión, la vivimos en comisión, bajo respeto y bajo rectitud al Señor, socorriéndonos los unos a otros con el pan de la incomiabilidad en el altar y en la mesa sacerdotal, con la comunidad orando, haciendo laude, rezariar día y noche, y manteniendo también la iluminación de la vela encendida, que eso embellece todo el altar, y es parte de la virtud, de la virtud apremiante y vital del altar. Es parte de la virtud apremiante y brillante del altar, esa vela encendida, hermano. Y todos los que hacían, todos los orantes que estaban bajo comunidad, rezaban unánimemente en tranquilidad con el Señor. Y todo eso era parte de la vivencia y de la vida consagrada del matrimonio que se vivía en aquella época, hermanos. Ahí vemos, hermanos, a Elizabeth y a Zacarías en su posada del seno del cenáculo del aposento alto, viviendo su vida disipuladamente, miscuida en sus fe y convivencia a diarios, con servicio, hermandad, unánimemente, dando ejemplo en el matrimonio y en comunión, pero esa vida miscuida que vivían ellos, la vivían disipuladamente, ¿en qué? Con su fe miscuida y en convivencia, hermano, a diario, en el servicio, en hermandad, unánimemente, hermano. Y donde ellos vivían esa vida así consagrada, la vivían en el altar, en la posada, la vivían en sus posadas del cenáculo del templo. En ese aposento alto la vivían ellos, en su fe miscuida y en convivencia con los hermanos. Matrimonialmente, unánimemente la vivían, y todos eran socorridos mediante esa fe, pero vivían esa fe ejercitándose diario en esa fe. Y el matrimonio ha sido absolutamente de base para la iglesia, Entonces, todos ellos vivían su fe miscuida en convivencia, discipularmente, la vivían en convivencia y unánimemente y en hermandad, hermano. El matrimonio debe vivir una vida de ejemplo y comunión y seguir la nueva buena de orientación sacerdotal, que son luz y vida,
y vela encendida para la orientación matrimonial que alumbra y ampara el matrimonio en el hogar, ampara el matrimonio en el hogar, y esa orientación sacerdotal son útiles y nos sirve para el día a día, son útiles y nos sirve para el día a día. Esa orientación sacerdotal son útiles y nos sirve para el día a día, para esa vida consagrada y de convivencia. Y toda esa orientación trae una buena nueva en nosotros que nos lleva a esa vida de ejemplo y comunión. Nos lleva a esa vida de ejemplo y comunión. Nos lleva a esa vida de ejemplo y comunión. Y es parte, y se incluye también la fe esmicuida. Ahí se incluye en la convivencia a diario, en hermandad, en unanimidad, en unión, servicio, obra. Y todo eso es parte de la posada y la vivencia de la iglesia y del templo también, hermano. Pero se hace esa laude orantemente, se hace esa laude orantemente con el pueblo también miscuido ahí, con su fe también, y es parte también del respeto y la rectitud del Señor, a donde el Señor nos viene a dar socorrimiento en esa misión matrimonial, encomiablemente como lo vivió Zacarías, lo vivió Elizabeth, y todavía hasta el día de hoy se sigue practicando, porque son ejemplo y comunión que el matrimonio vive en su vida diaria y le sirve de bienestar, Hermanos, la orientación sacerdotal son luz y vida, y son también una vela encendida para esa orientación matrimonial que alumbra y ampara el matrimonio en el hogar. Y esa orientación también sacerdotal son útil y nos sirve para el día a día, es decir, para la vida diaria, nos sirve para la vida diaria, para nosotros caminar, como dice David, que sus palabras son luz y lumbrera a nuestros pies, es decir, que nos dejemos iluminar por esa plena divinidad de la presencia también del Espíritu Santo, que trae también comunión al matrimonio. El Espíritu Santo también trae comunión al matrimonio y trae también ese acto de ofrecimiento, que uno se presente delante del altar encomiablemente, con Dios y con el sacerdote, y cada día nos vamos haciendo más maduros también y más idóneos en la fe, hermano, Elizabeth y Zacarías compartían el pan de la encomiabilidad piadosamente, haciendo vida de fe colectiva matrimonialmente, con acto de comisión oralmente, con laude de ejemplo, con laude de fe, ejemplo y comunión matrimonial, y también obra y servicio. Elizabeth y Zacarías, su labor encomiable en el altar era su acto de fe, valorizado en esa vida sacerdotal, y en esa obra de servicio. Esa era su labor encomiable, esa obra de servicio, y ahí ellos se encaminaban y su convivencia de fe la vivían de manos de la obra de los santos, de lo que los santos encomendaron en sus tradiciones. Y así la vivían ellos en esa obra de servicio, encomiablemente. Y esa labor se iban ellos perfeccionando cada día, y estaban sentados delante de la mesa sacerdotal, impartiendo el pan encomiablemente, piadosamente, viviendo su vida de fe colectiva, matrimonialmente, con un acto de comisión, orantemente, y haciendo esa laude de fe, ejemplo, comunión matrimonial en su labor, en su obra de servicio a diario. La hacían, pero esa laude tenía que ver con la vida de fe colectiva, los ejemplos de comunión que se rezaban delante del templo del altar, y eran que servían de utilidad y de orientación para toda la comunidad, y se vivía en hermandad, hermano. En hermandad se vivía, hermanos. Elizabeth y Zacarías muestran la cena matrimonial e institucional de la iglesia como un acto de ejemplo y comunión, bondad y unión, y que todos los que creían y estaban posados con Cristo, y que todo lo que creíamos y estábamos posados con Cristo, somos cultivados en ese acto de amor matrimonial, Pero esa cena matrimonial, que es la cena institucional de la iglesia,
todo ello lo vivieron como, lo vivieron de la perspectiva de los actos de fe, ejemplo, comunión, bondad, unión, y también era parte de su creencia, y también que ellos se sentían que estaban aposados con Cristo y cultivados en ese acto de amor matrimonial con Cristo unánimemente, es decir, con el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, en ese acto de amor matrimonial. Estaban ellos miscuidos en su fe, su comunión, en su ejemplo de fe también, y se vivían a diario sentados en la mesa sacerdotal, comiendo el pan de la incomiabilidad, y era parte de todas las vidas ejemplares de los sacerdotes que se vivían a diario, y estaban posados ellos con Cristo. Con Cristo estaban posados ellos. Todos estaban posados con Cristo. La iglesia matrimonial está unida y aposada en unión en una sola carne, y el Señor ha dejado caer sobre ella un sueño profundo para formarla de su propia costilla unánimemente y matrimonialmente con él. Es decir, que la iglesia muestra aquí una parte de sensibilidad, y esa parte de sensibilidad de la iglesia que muestra ese lado vulnerable a donde dio la forma de su costilla, también para posarla junto con él en ese acto de unanimidad también matrimonial. Pero la iglesia matrimonialmente está unida y aposada y en unión, en una sola carne con el Señor, y con el cuerpo místico de Cristo, y que el mismo Cristo ha dejado caer sobre ella sueño profundo y la han formado de su propia costilla para darle unanimidad matrimonial junto con él y aposarla junto con él. Esa es la iglesia, hermano, y esa es la iglesia que estamos viviendo. Es decir, hermano, que estamos miscuidos dentro de ese pueblo, y todo eso Zacarías también lo hablaba en su servicio, hermano, es decir, que la iglesia duerme, y a dormir está en ese acto de ese sueño matrimonial, aposada con el Señor, y cada día se va haciendo más idónea, más fiel, más justa, más dócil, más madura, para alcanzar y vivir una vida pura, sana y casta de sanidad auxiliar con Dios, con su Señor. Y esa vida consagrada de la iglesia, hermano, es comisión de vida, y es comunión con Dios y con el sacerdote, y que el sacerdote la auxilia y le da acogimiento y amparo en ese acto matrimonial, pero también la iglesia pasa también por complejidad en esa misión matrimonial. La iglesia pasa por mucha complejidad en ese acto de matrimonio, de misión matrimonial, pasa por mucha complejidad, pero el Señor está ahí para hacerla más idónea, más fiel, más justa, más madura, para que viva esa vida sana y canta y pura y casta delante de la presencia del Señor, sana y siendo auxiliada por el Señor, y viviendo esa vida consagrada que es comisión de vida y es comunión con Dios y con el sacerdote, y el sacerdote la auxilia, la acoge, la ampara en ese acto matrimonial, pero siempre va a haber complejidad en esa misión matrimonial, pero el Señor nos da esa vida para que la vivamos castamente, sana y pura delante de su presencia, y esos son parte de los sueños matrimoniales que se viven dentro de la iglesia, que nos hace ser cada día más idóneos, más fiel, justo, dócil y más maduro auxiliarmente. Dios le bendiga, hermano. Dios le iguale. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que vaya a la parte de abajo, comente por Wiki, estamos pendientes a todo tu comentario.